Hoy tenemos una invitada súper guay, es Ana Ruiz Ovejero del Grupo Prisa, que va a hablar hoy con Carla. Hola, Ana. Yo te voy a dejar con encantada de saludaros. Un placer. Y nada, pues mucha suerte. Gracias por estar aquí. Mucha suerte. A vosotras. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Cuéntame un poco, Ana. Voy al grano, ¿vale? Porque tenemos poco tiempo, sí. Así que empiezo ya con las preguntas. ¿Qué aspectos legales deben tener en cuenta los podcasters al iniciar un nuevo proyecto o episodio? A ver, me hace gracia cuando me mandaste esas preguntas más o menos para orientarlo, que os refiriaseis al término podcaster. Sí. Si somos más puritanos y acudimos a la ley, un podcaster puede ser todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Puede ser el autor de los guiones, puede ser el locutor o el intérprete, puede ser el productor, puede ser todo. La clave es definir qué elementos te van a atribuir derechos y cómo puedes gestionarlos y cómo puedes manejarlos, ¿vale? Por un lado, partimos de que el podcast ya de por sí es una, bueno, siempre y cuando tenga originalidad es una obra que es protegible y sobre ella va a haber una serie de derechos, obviamente. Claro. Pero tú piensas en plan de, venga, yo tengo este podcast, soy el locutor, hago los guiones, soy el productor de esta obra. Igual hay veces, y esto es una cosa que me ha pasado mucho, bueno, que ha pasado también en la radio, que por el hecho de que una persona locute un programa o locute algo, se cree que tiene la titularidad de esos derechos. Cuando no siempre es así. Sí. En este caso, por ejemplo, a ver, oriéntame si quieres por dónde vaya, porque ya digo, el mundo de los derechos, hablar de derechos con gente que no sabes muy bien desde qué punto de partida está es un poco complicado. Y el mundo de la propiedad intelectual es como muy amplio. Pero sí, no, hablamos... Sí, hablamos sobre todo de los creadores, ¿sabes? Porque tienes razón, porque aquí creo que estamos más hablando de los creadores, es decir, los amateurs que se encargan de escribir el guión. Son propios productores de su contenido. Eso es. Sí. Bueno, a ver, ya sabéis que el podcast es una creación compleja, que hay muchos que intervienen ahí, hay muchas personas que van a intervenir. Por un lado tenemos, yo que sé, guionistas, también los locutores, también la gente que hace los diseños gráficos, incluso las músicas, las bandas sonoras que se puedan poner. Lo más importante a la hora de hacer un podcast creo que es tener la cadena de derechos bien hilada, tanto para protegerte tú a ti mismo el día de mañana como si el día de mañana una plataforma te contacta y te dice, oye, ¿quieres distribuir con nosotros? Lo fundamental va a ser que le puedas garantizar todos esos derechos. ¿Qué pasa? Yo creo que en la práctica muchas veces igual llevados por la emoción de un nuevo proyecto y todo esto, prescindimos de formalizar nada y porque todos somos muy amigos y aquí no va a pasar nada. Pero la gente deja de ser tan amiga y el día de mañana igual necesitas algo o tienes mucho éxito y te viene el que era tu amigo diciendo, oye, estás utilizando algo sin mi permiso. Así que vaya, sí. Eso es algo que pasa. Sí. Yo os garantizaría, a ver, obviamente cuando estás empezando no sabes qué dimensiones va a poder adquirir un proyecto e igual es muy costoso, si no tienes conocimientos en derecho, ponerte a firmar contratos con cada uno. Pero sí que recomiendo que es algo que se tenga ligado y aparte también incluso con los propios invitados que vayan, que esto es algo que realmente en la práctica nosotros lo hemos empezado a hacer hace muy poco, que nos lean sus derechos, que nos autoricen a usar su imagen, que la imagen no solamente es la imagen, el aspecto físico, sino también su voz, que es fundamental en el podcast, por así decirlo, para después poder explotar eso en otras vías. Imagínate que una persona a la que vas a entrevistar de repente se vuelve muy famosa y una productora audiovisual quiere hacer un documental sobre esa persona y te pide, oye, ¿puedo utilizar esto? Si no tienes nada firmado a esa persona, no tienes nada, no puedes autorizarles nada. Eso es súper interesante, sí. Porque también hay muchos casos de podcasters que hacen podcast de entrevistas, ¿no? Y invitan a gente, otros podcasters, lo que sea, y claro, graban el audio, el capítulo del podcast, pero es que luego crean contenido para redes sociales, ¿no? Con esa voz, y claro. Y también muchas veces el logo y todo esto. Hay mucha gente, yo no soy de la misma opinión, que piensa, bueno, en el momento en el que alguien le pone a otra persona un micrófono delante, ya como que está consintiendo a todo. Pero es que no estás consintiendo a todo. Si vas a un podcast, si vas a hablar a un podcast, vale, si estás consintiendo para aparecer en ese podcast. Igual si me apuras, sí, en redes sociales. Pero cualquier otra explotación de este contenido es adicional. Y dices, cuanto más atado tienes esto para evitar problemas,
No cuesta nada. Nosotros a día de hoy, por ejemplo, en Podium lo que hacemos normalmente y siempre que me hacen caso es pasar una autorización muy breve de una carita para que los invitados nos la firmen y así pues poder jugar con esos contenidos. Claro. Y después, a ver, no sé si por dónde quieres seguir o por dónde quieres ir. Tengo más preguntas, sí, pero puedes seguir si quieres. Os iba a hablar del tema controvertido, del tema más controvertido que hay en el mundo del podcast. Es el mundo de las músicas ahora mismo. No sé si utilizáis músicas muy a menudo o no, o qué clase de músicas utilizáis a la práctica. ¿Qué hacéis normalmente? Pues, por ejemplo, en las culturetas o con el friki, con el nombre del podcast, que son los que más cercanos que tengo yo, en estos sí que tenemos la intro, igual un poco de música, pero es como muy limitado y usamos la plataforma de Jamendo para poder sacar esa música. Pero más allá, sí que alguna vez hemos puesto cortes del estilo como APM, en el sentido de que son cortes de otros programas de televisión donde es como tonterías, ¿no? Pero de unos segundos. Pero sí, está todo muy... A ver, hay una leyenda urbana que yo vengo aquí también a desmentir, la que dice, no, si se utilizan 30 segundos de una canción todavía no tienes que licenciar nada ni conseguir nada. Eso es mentira, ¿vale? Eso, vale. Desde el momento en el que una obra es reconocible, ahí se están generando derechos en favor de un tercero. ¿Qué es lo que se suele hacer, lo que sería recomendable hacer, aunque no siempre se hace? Por un lado, a ver, hay librerías que están libres de derechos, que no están registradas en ninguna entidad de gestión y que realmente puedes operar con ellas. Incluso puedes transformar esas obras y crear tus propias composiciones. Después, si es un proyecto muy ambicioso y crees que va a tener tirón, también puedes contratar a un compositor que te haga la sintonía y las cortinillas a tu medida, que te ceda todos los derechos sobre ese contenido. Y el problema viene cuando la música es música famosa o los fonogramas comerciales, que realmente es un gran problema que se tendrá que enfrentar en algún momento, porque sí, hay algunos derechos que están mandatados a entidades de gestión, editores y artistas. Pero, por otro lado, las majors, los productores de los fonogramas, los titulares sobre la grabación de esa canción, no tienen este derecho de comunicación pública mandatado. Por consiguiente, tienes que negociar uno por uno, pudiendo poner ellos las tarifas que quieran para utilizar esa música. ¿Y qué pasa también? Que las licencias son territoriales. Tú imagínate que lo haces todo muy bien aquí con Sky, con AIE, y después contactas con el productor, pero ¿dónde te va a dar una licencia territorial? Igual no puedes estar explotando ese contenido lícitamente en Estados Unidos. Y en un mundo globalizado como en el que estamos ahora mismo, que Internet es todo, te puedes meter a algo en cualquier sitio, me parece que es una traba muy grande y muy importante la que hay ahora mismo. Y no sé en qué momento, no tengo ni idea de cómo se va a poder regularizar eso el día de mañana, porque las licencias territoriales en el mundo de Internet realmente son un problema bastante grave. Sí, no, y ya fuera del podcast, también el tema de redes sociales. ¿Cuántas personas hay que crean contenido con música comercial? A ver, hay algunas, no lo tengo claro, pero creo que hay alguna red social que sí que tiene licencias con las distintas entidades de gestión y que pueden estar autorizados para crear el contenido. No sé si TikTok, por ejemplo, estaba en este supuesto. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Pero, por ejemplo, a nivel de distribución de podcast, creo recordar que iVoox fue la primera plataforma que tuvo una licencia con Sky. Exactamente. Sí, que eso está muy guay. Lo que pasa es que Sky no es el único titular sobre esos derechos. Y hasta que no haya un consenso, no se hable o no se aborde más allá, pues todo lo que se haga va a ser un poco en balde. Yo recomiendo que no utilicéis música, por si acaso. Pero bueno, realmente hace mucho más atractivo un podcast. A mí me lo dicen desde negocio, en plan de, vale, es que, joder, queremos que suene mejor, queremos que se vea mejor. Pero hay unos riesgos, acarrea unos riesgos que el día que alguien levante la mano va a poder ser muy complicado gestionar eso. Y aparte, lo que decíamos antes, si tu producto lo has vendido a un tercero y firmas una cláusula diciendo que está todo libre, que está todo bien, en orden y que les mantienes indemnes de cualquier reclamación, si ese tercero recibe alguna reclamación de un tercero, tú te la vas a comer. Porque lo has firmado, lo podéis quitar, pero no creo que lo acepten esto. Pero bueno. Claro. Y tengo un montón de preguntas, pero no sé por dónde empezar, porque has comentado tantas cosas. A ver, a nivel de podcaster, si por ejemplo te
ya no tan amateur, te quieres empezar a profesionalizar y quieres empezar a monetizar tu podcast y todo esto. Igual todavía no con una productora, pero estás, ¿no?, empezando. ¿Es recomendable registrar tu nombre, o sea, el nombre del podcast, o qué tienen que tener en cuenta para esas cosas? A ver, por partes. A nivel propiedad intelectual voy a partir primero, ¿vale? El hecho de crear una obra ya de por sí te da unos derechos, ¿vale? Esos derechos los vas a tener independientemente de que registres la obra o no en el registro de la propiedad intelectual. La pregunta va por otro lado, se queda por el nombre, marcas y todo esto, pero esto lo digo porque ayer justamente estaba en un concierto y uno de los músicos me dice, no, ya he registrado en la propiedad intelectual mis últimas canciones. Y yo, ¿dónde? Y era en el registro de la propiedad intelectual. Pero el registro de la propiedad intelectual simplemente es declarativo, no constitutivo. Tú esos derechos los vas a tener por el mero hecho de la creación de un contenido, ¿vale? Igual sí que recomiendo ir al registro de la propiedad intelectual si tienes en mente un formato, si has creado un formato. Los formatos es complicado registrarlos, tienen que tener originalidad suficiente. Yo qué sé, típico, en programas de televisión es que es como más obvio porque hay elementos también muy visuales que pueden acompañar. Un gran hermano les da las tentaciones, pasa palabra, etc. Pero eso por un lado. Derechos de propiedad intelectual están ahí independientemente de que hagáis lo que hagáis con ellos. Vale. Después, nombre del podcast. ¿Se registra como marca? No. En el momento en el que pones un título a una obra original, ese título ya va a estar protegido también por derechos de autor en consonancia con la obra, ¿vale? Si el título es original, si me pones, si te creas un podcast que se llama Las Horas, pues Las Horas realmente no es un título que tenga mucha originalidad y, bueno, pues no vas a poder proteger mucho. Pero de por sí también tendría protección a nivel de derechos de propiedad intelectual, pero si eres muy ambicioso, dices, va, venga, yo igual quiero ir a algo más o quiero mirar a lo grande, quiero ver a lo grande, puedes registrar, obviamente, el título como marca. Sí. Los registros como marca tendrías que ver las categorías en las que lo quieres registrar. Nosotros, por ejemplo, no registramos todos los títulos porque, a ver, eso implica un desembolso de dinero. Claro. Que para registrar una marca en España tampoco es muy grande y varía en función de las categorías para las que lo quieres registrar. No sé si sabéis muy bien cómo va el registro de las marcas. No sé si tenéis mucha idea. No. Cuéntanos. Es que cuando vas a registrar una marca hay diferentes categorías. Hay una clasificación que es la clasificación de Niza, que dices, a ver, tu marca, para que las marcas realmente son un símbolo para identificar un producto en el mercado. Entonces... pues tú te quieres dedicar a hacer productos químicos, al entretenimiento, a hacer ropa, a lo que sea. Entonces, estas categorías son las que tienes que decir en plan, vale, pues yo voy a hacer un podcast y aparte igual quiero hacer merchandising y aparte quiero hacer tal. Tienes que elegir las categorías que te interesan para registrar tu marca. Obviamente, una vez presentas la solicitud de registro, esto lo van a estudiar para ver si hay otra marca registrada o no, Sí, y bueno, en ese caso sí que si hay un tercero que hiciese algo similar, algo para lo que tú tienes registrado tu marca con ese nombre o con ese signo que haya registrado como marca, sí que podrás oponerte a su uso. Cosas a tener en cuenta. La marca, si no la utilizas, la puedes perder. Tienes que hacer uso de la marca. No puedes ir un día y decir, bueno, me gustan mucho estos títulos, digo, voy a registrarlos por si el día de mañana hago algo. No, puedes perder eso. Vale. Y, antes de crear un podcast, yo recomendaría que os metieseis en un buscador, de marcas registradas y vieseis si está o no en España registrado para las categorías que os interesan. Porque sí que nos hemos encontrado, por ejemplo, hace relativamente poco, estoy en el mundo de radio, que se iba a hacer un podcast de fútbol y se le había buscado ya un título, estaba todo producido. Y se dan cuenta de que había un señor que tenía registrada el título que le iban a poner como marca para la misma categoría. Pues a qué se llegó, obviamente hubo que firmar una licencia con ese tercero que nos autorizase para utilizar su marca como título del podcast a cambio de una remuneración y por un tiempo determinado y para una creación determinada. O sea, no sé si se firmaron 6 capítulos y si quisiéramos seguir utilizándola, pues nos tendría que renovar la licencia. Pero eso, recomendación siempre mirar si hay algo registrado para no tener problemas más adelante. Sí. Y otra cosa también, las ideas no se protegen, ¿vale? Eso también es muy interesante. Claro, es como pusisteis registrar nombres, marcas e ideas. Las ideas no se registran de ninguna manera, lo siento mucho, es una faena, pero... Así que si alguna vez tenéis alguna idea, si la podéis plasmar o si podéis desarrollarla o dejar algo por escrito, crear un formato, por así decirlo, mejor.
¿Alguna pregunta o alguna que sí, queréis saber? Tengo una pregunta que me ha llegado aquí por el lado. Vale. Vale, nos han preguntado qué es las GAE, porque tenemos en el chat, tenemos gente viéndonos también en el evento que son de Latinoamérica. Entonces, un poco para explicar qué es las GAE. Es una entidad de gestión colectiva. A ver, esto, bueno, yo creo que en la mayoría en todos los países, en México precisamente no sé cuáles son, pero en España tenemos, no sé si son 8 entidades de gestión que son, bueno, hay algunos derechos. Vamos a partir de la obra. Tenemos una obra. En la obra hay unos derechos patrimoniales y otros derechos que son morales. Los derechos patrimoniales son los que se pueden explotar y los que nos van a dar un dinero, por así decirlo. Vale. Y los derechos morales son aquellos derechos inherentes al autor que no se van a poder ceder en ningún momento. Por ejemplo, como autor de una obra, tú tienes tu derecho de paternidad y se te tiene que reconocer como autor de una obra. O si no quieres que se te reconozca como autor y mantenerte en el anonimato, te puedes mantener en el anonimato también, no pasa nada. Vale. Derechos patrimoniales, hay algunos de gestión colectiva obligatoria, en el que las entidades de gestión se encargan de recaudar X dinero por diferentes actos de explotación. Entonces, las entidades, bueno, las GAE en este caso, AGEDI, AIE, AISGE, son entidades de gestión que recaudan estos, que se encargan de gestionar estos derechos, ¿vale? Cuando están mandatados y de recaudar el dinero que puede generar la explotación de estos derechos. Y que después, pues, acaban dando el dinero que corresponde a cada titular. Las GAE es la entidad de gestión de autores y editores, después ahí es la de intérpretes y ejecutantes musicales, no sé, tenemos varias y esas son las entidades de gestión, por así decirlo. Yo os diré, a ver, no está bien decir esto, pero nosotros siempre intentamos pedir que nadie registre nada en entidades de gestión para evitarnos también tener que gestionar tener que rendir todo cuentas. esto. Sí. Está feo decirlo, pero no sé. Es lo que bueno, hay en la práctica. Sí. Aquí estamos para contar secretos, consejos, así que genial. Y vale, entonces, imagínate que es una persona que se quiere profesionalizar, ¿no?, en el podcast y ya está teniendo en cuenta todas estas cosas, la marca, derecho a propiedad intelectual, todo esto. ¿Por dónde tiene que empezar? Es decir, que vaya directamente a un abogado y qué tipo de abogado, o que mejor intente buscar una productora o qué. ¿Cómo lo tiene que hacer? Lo que dice una compañera mía siempre aquí en el trabajo es: lo que no empieza con los abogados acaba con ellos. En plan, si no empiezas desde el principio con un abogado, al final se lo va a tener que mirar sí o sí. Vale. Independientemente, aunque vayas a una productora, aunque contrates con un tercero, también vas a tener que firmar algo con ese tercero. Eso obviamente no va a ser de otra manera. Yo sí que recomendaría el hecho de acudir a un profesional, porque ahí, a ver, también está eso. Me he encontrado incluso con gente que yo le paso un contrato, yo que sé, a un guionista o incluso a un actor, y me dicen: ay, ¿me puedes decir cuáles son los puntos más importantes para mirármelo? Pues, a ver, me puedes estar dando tu vida ahora mismo, te puedo decir lo que me dé la gana. ¿Cómo dices eso? Sí, y ellos, a ver, un abogado realmente es el que, yo a veces lo hago realmente, no sé si no sé si es del todo correcto igual explicar a la gente, pero muchas veces me da lástima, en plan, que viene gente que está empezando, que son guionistas y dicen: oye, es que no sé qué significa esto, no sé qué significa lo otro. Pero un abogado realmente es quien va a saber defender tus intereses, que no te absorban hasta el alma, por decirlo de alguna manera. Siempre es... consigue lo máximo posible para explotar fragmentado, pero si tienes la capacidad de tener cierto poder negociador con una parte más fuerte, como puede ser una productora, resérvate derechos y no les des todo. Si para la transformación de obras, si se hacen obras derivadas, explotaciones secundarias, aunque sea un porcentaje, si no te quedas con derechos, por ti mismo tú, para explotarlos, que te lleves un porcentaje de las futuras explotaciones de esa obra. Porque si no, el autor realmente se va a quedar desprotegido y puede que no llegue a ver nada de lo que de aquello a lo que puede llegar a ser su obra. Y sí que recomendaría en ese sentido poder consultar o con algún abogado experto en la materia en ese sentido, para que os recomiende un poco qué es lo más recomendable y también qué es lo que se puede hacer y lo que no, a nivel también contenidos que se publiquen. También está la cosa, por ejemplo, el derecho al honor. Cuidado con los comentarios que se hacen en podcast, cuidado, por ejemplo, si se hacen podcasts de actualidad, juicios, en atribuir, en decir que una persona es culpable de algo si todavía no hay una sentencia firme.
porque realmente el día de mañana esa persona igual queda absuelta y dice, no, mira, tú has estado difamándome mi nombre, has estado diciendo cosas contra mí, no sé qué, no sé cuánto. También en ese sentido, de hecho, esto se ve más en producciones gordas. Y yo lo he visto sobre todo gente en plan que estudia, por ejemplo, los guiones de los contenidos en producciones muy gordas que hay mucho dinero detrás. En plan, que les dan los guiones a los abogados. Y los abogados se leen los guiones para decir, esto puede ser controvertido, quita este comentario de aquí mejor porque igual puede pasar algo. Pero eso, tanto en la Constitución, en lo que firmes con un tercero, ya sea un productor, ya sea una coproducción, que también es una figura que tenés que tener presente, porque igual dices, a ver, yo quiero seguir siendo su partícipe de esto. Y dices, mira, yo te voy a aportar, en una coproducción hay aportaciones por todas las partes que intervienen, ¿vale? Tú puedes aportar, bueno, yo voy a hacer los guiones, voy a locutar, voy a crear no sé qué, no sé cuánto, y tú vas a poner el dinero. Todas las aportaciones que son en especie también se cuantifican a nivel monetario, les pones un precio y vais a compartir las dos partes los derechos sobre ese contenido en función, como queráis. Igual una parte se puede reservar unos derechos, en la otra otros y después todo lo podéis gestionar como queráis. Igual para mí yo creo que a nivel creador sería la forma con la que me quedaría si es posible. No desprenderte completamente de una obra. Completamente, claro. No, aunque claro, se supone que es tu creación, ¿no? Y sí, hay que leerse todo con súper detalle, sí. Yo digo que a nivel plataformas es muy complicado porque siempre se quiere todo. Siempre, incluso nosotros queremos todo, pero ya vas con gente más grande, más gorda y queremos todo sobre esto. Pero si está la opción de poder seguir siendo partícipe, seguir formando parte del proyecto y llevarte algo por ello, pues es preferible. Vale. Y cuéntame ahora, ¿qué haces en tu día a día en Podium Podcast? Pues mi vida como abogada no es muy apasionante, la verdad. Los abogados no somos los más entretenidos del lugar. Pero bueno, pues de contratos, yo me dedico a hacer contratos realmente, es que no tiene nada de interesante mi vida. Normalmente los términos, por ejemplo, para hacer cualquier producción los gestionan desde negocio. A mí simplemente me trasladan la información de lo que se quiere, ¿no? Para después llegar a los acuerdos con los terceros, ya sean particulares, ya sea un guionista, un diseñador sonoro, un no sé qué. Y pues hacemos eso fundamentalmente. También nos llegan reclamaciones, tenemos que responder burofaxes, que fulanito dice que no te hemos utilizado una marca de él en no sé dónde y no tenemos autorización. Te enfrentas con los creativos que quieren incluir no sé qué imagen que no tienen para la que no tienen derechos. Y te tienes que pelear un poco con ellos. Siempre te dicen en plan, es que siempre ponéis trabas. Sí, bueno, pero es lo que hay. Sobre todo pelear, que ponga trabas, ¿no? Pelear y hacer broncas a la gente también. Otro afán, niños pequeños, menores de edad invitados. No utilicéis a niños pequeños, ¿vale? Sí. Se puede pero eso necesita la autorización de ambos progenitores o tutores legales, ¿vale? Para que lo tengáis presente también. Pero eso, es como plantear los problemas en plan de, bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos ahora? Y entonces te tienes que poner a mirar en plan de, bueno, ¿hay algún resquicio por donde nos podemos meter? Sí, ¿no? Y en eso se resume mi día, básicamente. Y en escuchar de vez en cuando capítulos de podcast y decir, no me han dicho que están haciendo esto. Y, no se puede y luego van las broncas. Bueno, a ver, también es parte del trabajo. Sí. Nos quedan solo unos minutos y tenemos algunas preguntas en el chat. A ver. Vale, hay una pregunta que es, ¿y las músicas que no son actuales, música clásica, por ejemplo, se puede utilizar? Sí. A ver, música clásica. Música clásica tenemos el problema de que sí, la obra, por así decirlo, la composición, puede estar en dominio público. A ver, que una obra está en dominio público significa que ya han vencido los derechos de autor sobre esa obra y lo puede utilizar cualquiera. Por consiguiente, sí, una obra de Bach, por ejemplo, la puedes utilizar. ¿Qué pasa? Que va a haber un intérprete, una persona que ejecute o que interprete esa canción y esa sí que va a generar derechos. Vale. Por consiguiente, si encuentras una grabación que es anterior a X años, podéis mirar, bueno, la ley de propiedad intelectual, la duración de los derechos de unos y otros, porque en función del caso varía. Si la encontráis anterior a una fecha, sí que la podéis utilizar, y si no, no. También están algunas obras, por ejemplo, una vez querían utilizar en un podcast las variaciones de Bach, las variaciones Colbert o algo así se llaman, no lo sé, perdón. Sí. Y justamente había una señora que las había interpretado y estaban libres de derechos de Creative Commons 0. Entonces tuvimos la suerte de que eso era actual, estaba bien grabado, el audio era bueno y se podía utilizar sin tener ninguna clase de problemas.
Pero si no, a ver, tenéis que ver, tenía por aquí hace poco lo estuve mirando, que a la hora de buscar una canción tenéis que buscar punto 1, ¿quién es el autor? Los derechos de autor duran 70 años tras la muerte del autor sobre el compositor, tanto de la letra como de la composición, todos los que haya. 70 años desde su muerte u 80 si se murió en un periodo determinado, pero quedaros con 70. Vale. Después tenemos al cantante, el intérprete, a los músicos y a la productora fonográfica. Y son todos los derechos que tenemos que tener en cuenta para ver si podemos utilizar una obra o no. Así que es bastante complicado. Bueno. Así que es lo que dices, utiliza tu propia, o sea, crea tú tu propia música mejor y así, o no uses música y así no o librerías libres de derechos. Nosotros aquí utilizamos una librería que se llama Epidemic, que no está registrada en entidades de gestión. Y ya te digo que hay muchas pistas, se pueden, yo no, a nivel técnico no tengo ni idea, pero vamos, que como que puedes separar los contenidos de audio, quedarte solo con una parte y no sé, es un buen recurso, yo creo. Y no sé si existirán otras. Y también los bancos de imágenes, también tenéis bancos de imágenes que te permiten transformar y utilizar para fines comerciales. Nada de coger imágenes por internet, por favor. Eso sobre todo no, es verdad. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. Vale. Ven aquí, Gisette, acércate. Sí. Y ya tenemos otra pregunta que está dentro de la sala. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo siempre he querido saber, o sea, a nosotros nos encanta el nombre de nuestro festival, pero siempre nos da miedo. Y tú estás diciendo que si el nombre es original, como que no debería de haber ningún riesgo, pero el tema del registro de los nombres es que es mucha pasta también, entonces son proyectos pequeños. A ver, yo no sé realmente cuánto puede costar registrar una marca. Igual si para una categoría y para el territorio de España, no sé, igual son 150 euros, 200 euros. Y la duración de la marca creo que son 10 años. A ver, también está la cosa que si consigues que el nombre de lo que sea adquiere cierta relevancia y es reconocible, sí que puedes decir que tienes una marca notoria, pero hace falta que sea muy notoria esa marca para que se pueda defender esto. Y sí, es un dinero, todo es dinero realmente, es una faena. Sí. El utilizar cualquier cosa es desembolsar dinero para utilizar música, para adquirir los derechos de tal, de lo otro, pero es una faena, pero bueno, aunque sea... No, que sí, que todo es muy autogestionado, entonces al final a veces esos recursos no se tienen cuando tienes un podcast que está empezando, pero bueno, igual poco a poco, ¿no? Nosotros tampoco lo hemos hecho nunca, no sucedería una cosa que tuviésemos que tener en cuenta. Igual que con los grupos de música, por ejemplo, hay muchas veces que se firma un acuerdo intragrupo. ¿Qué pasa? Que quien de ellos va a poder gestionar las creaciones. Si se va una de las personas que integran, uno de los locutores del podcast, el otro puede seguir con ello o no. Si se registra la marca, ¿qué se puede hacer? Igual si hay un podcast de varias personas, es interesante también firmar un acuerdo entre vosotros que deje todas las cosas claras y que digan que todas las aportaciones de todas esas personas van a este fin común. Para que después, el día de mañana, si alguien se va, la otra persona no se quede en bragas, por decirlo de alguna manera, y no puede hacer nada con ese contenido. Claro. Wow, Ana, increíble. Muchísimas gracias. Mucha información, lo siento. Toda la información. No, o sea, espectacular. Súper útil todo lo que nos has compartido. Así que, espera, que hay una última pregunta, pero vale, va. Últimos minutos. Si utilizas música de librería, ¿se debería dar crédito en el podcast sobre las pistas utilizadas? Las propias librerías te dicen cómo quieren proceder, por ejemplo. Igual que con las librerías de imágenes, Getty, por ejemplo, te dice, oye, tienes que poner esto y esto si quieres utilizar esta imagen. Yo ya digo, es que de manera práctica yo no utilizo, en mi día a día yo no utilizo las librerías musicales, no sé qué es lo que pone, pero la que estamos utilizando nosotros, Epidemic, no nos exige realmente... poner quién es el autor de las obras, ni decir cuál es la librería que utilizamos. Perfecto. Genial. Pues muchísimas gracias, Gracias, Ana. A vosotras. Un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta luego. Vale. Gracias.